Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 en TV UJAT y si va manejando, escúchenos por favor en el 107.3 de FM, la voz universitaria, la radio de aquí de la UJAT. Bueno, este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y hoy un día muy bonito, muy así espléndido, así lleno de nubes, como siempre en Tabasco cuando empiezan las lluvias. Y seguramente al rato caerá un sabroso aguacero. Pero antes de continuar con los temas, permítanme presentar a mis amigos Bolívar, Gildardo. Muy buenas tardes, maestro José Juan, maestro Gildardo. Efectivamente, una tarde así media como que quiere llover. Ojalá no como ayer. Porque muy terrible aguacero ayer. Así recibimos el otoño. El otoño. Gildardo. Pues muy buenas tardes, como todos los martes. Gracias por seguirnos por Radio UJAT y TV UJAT, y pues en este pequeño espacio haremos ese esfuerzo que semanalmente realizamos para ver los principales problemas de carácter económico de actualidad. Muy bien, hoy tenemos un programa bastante interesante. Voy a comentar, por ejemplo, hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver que entra Pemex de nuevo a expendir gasolina con una red de gasolinera, un tema bastante interesante. Otro es que vamos a revisar una perspectiva de la economía de Tabasco y tenemos un invitado, un excelente y querido compañero profesor aquí de la DACEA, ya va a estar con nosotros al rato hablando de la ética empresarial. Bueno, comenzamos estos temas, esta plática el día de hoy y vamos a hablar un poco acerca de esa red de gasolinera que Pemex ha pretendido establecer, porque obviamente con la reforma energética, pues no nada más consistió en vender parte de Pemex y también las llamadas rondas donde se permitía la venta de perforaciones en aguas profundas, en aguas someras y hasta tierra adentro. Y también consistió en la entrada de gasolineras de otras partes de Estados Unidos, en particular de Estados Unidos, y privatizar las gasolineras que tenían a concesión con Pemex. Pero debido a que estos precios, a pesar de que el gobierno ha subsidiado a la gasolina, buscando que éstas bajen a un nivel accesible, resulta que no, se han quedado a un precio estándar sobre todas las cosas de gasolina. Entonces el gobierno ha decidido prácticamente un programa para establecer a lo largo y ancho de la República algo así como unas 500 gasolineras para empezar en este territorio nuestro y hacerle la competencia de alguna manera a las empresas gasolineras privadas. Bolívar. Sí, creo que efectivamente eso es como especie de ir regulando, porque los precios no bajaron. No bajaron. Los precios ahí se quedaron, suben. Y en las diferentes regiones, creo que esta medida tiene como objetivo regular. Claro. Regular la oferta y la demanda en esta actividad, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto, el caso de Pemex, esa es la tendencia, porque bueno, no ha bajado el precio a pesar de todo lo que es el gobierno. Bolívar. Gildardo, perdón amigo. Ya, mira, ya, está bien, tú no te me emociones. Me voy a que hacer la barba para que... Sí, para que no sepa diferenciar. Pues, mire, yo creo que es un gran paso para que Pemex participe en, yo no le llamaría control de precios, porque regulando el mercado, sobre todo con oferta. Claro. Antes el concepto de control de precios decía, se va a vender a tal precio y todo el mundo a ese precio. Pero si se regula el mercado con oferta, haciendo presencia, con punto de distribución, yo creo que va a tener un gran impacto en el comportamiento de los precios en el mercado. Sin embargo, hay que aclarar que estas gasolineras no van a ser propiedad de Pemex. Las va a ser una figura contractual de permisos de adjudicación revocables. ¿Qué significa esto? Que si tú te adjudicas ese permiso, si no cumples con los parámetros contractuales, sencillamente te la van a retirar. Pemex anteriormente venía trabajando con concesiones donde
el que ganaba la concesión, pues él compraba el terreno, hacía la infraestructura, invertía para hacer el punto de distribución. Acá va a participar Pemex en esa inversión. Y quien va a administrar es un tercero. O sea que esto no es concesionario, va a ser un tercero que va a ganar, que va por esta nueva figura, va a poder administrar las gasolineras, ¿no? Yo creo que no hace falta decir muchas cosas. En la ciudad de Villahermosa hemos visto cómo hay puntos de competencias. Ahí en la parte de la ciudad deportiva había una gasolinera que se hizo famosa porque daban litros de a litros y se hacían unas enormes colas para que todo el mundo pues cargara lo que compraba. Ahora, antes de llegar a esa gasolinera, hay otra. Siempre he estado ahí. Sí, pero ya con otra razón social. Todas eran de Pemex. Ahorita, con otra razón social, compite con la que daba de litro de a litro en el precio. Ahora resulta que esta está llamando clientela, porque creo que es una, a nivel de la ciudad de Villahermosa, esa y la de una tienda comercial que está allá por la periferia de la periferia de la ciudad, son los que menores precios tienen. Y yo creo que así van a funcionar. Estas 500 gasolineras van a estar, me imagino, en puntos estratégicos para que de alguna manera el público consumidor que requiera compare precios y vea que se van a dar litros de litro y precios competitivos. Yo creo que por ahí va el asunto. Sí, va a afectar porque, por ejemplo, aquí ya, como tú dices, ¿cuántas gasolineras se han instalado? Aquí en Villahermosa se encuentran gasolineras, una aquí, farmacias, la otra enfrente, y esa del mismo grupo, ¿no? Entonces, y precios. Efectivamente, si vas a rumbo a Nacajuca, ahí en la salida encuentras a una que vende el menor precio que acá, que en Villahermosa. Pero si te vas a Cárdenas es otro precio diferente, si te vas a Bumanguillo es otro precio diferente, si te vas a Brancán es otro precio diferente. Saliendo de Villahermosa, rumbo al aeropuerto, sales tantito y hay otro precio, un peso más le ponen al litro de gasolina. Sí, ya esta es la diferenciación. Aquí nomás que no va con la lógica de las distancias para incrementar el costo. Claro. Sí. Por eso, pero pues yo creo que estas van a estar de una manera estratégica, ¿no? O sea, de una manera estratégica. De momento son 500, distribuidas a lo largo y ancho de la República. Pero distribuidas yo digo que de una manera estratégica. Me imagino que sí. Que sí, porque no hay una afectación bastante, ¿no? No se les olvide que hasta el día de hoy el gran importador y distribuidor ¿Es el gobierno? Es Pemex, que más del 90% todavía tiene ese control. Sí. Entonces eso de alguna manera garantiza que en posiciones estratégicas la apertura de estas nuevas 500 gasolineras, pues van a hacer un contrapeso en precios a las otras que actualmente están abusando. Están abusando. Sí, porque no hay justificación 20 kilómetros o un radio de, a la redonda, sí, de 10 kilómetros, haya diferencia de un peso. No, ni muy lejos, hermano, estás... Enfrente. Casi enfrente. Enfrente. Ruiz Cortines, aquí tienes uno y aquí está el otro. Sí. Y más allá hay otra, precios diferentes, ¿no? Eso es lo ilógico. Yo creo que, como tú decías, lo dijiste bien. Eso sí puede ser bueno, además ya hay una, ¿no? Sí, está en el DF, ¿no? Y como lo dijiste bien, es regular. En la colonia Condesa, ahí va a ser la primera. La primera. Es regular eso, porque se dejó al juego de la oferta y la demanda y se entendió más la oferta que la demanda, el precio del ofertante, lo aumentó mucho, ¿no? Y a pesar de que el gobierno insiste en que se sigue subsidiando y ellos no están a un nivel de reto y de seguir vendiendo la gasolina con precios altos. Y aparte también lo que dice Gildardo es si están completos los litros, ¿no? No dan litros de litro. No, ese es otro tema. Porque bueno, aquí hay un negocio por el periférico, que supuestamente es más barata la gasolina, ¿no? Bueno, no da litro de litro, pero no es litro de litro. O sea, caemos en esa, ¿no? Y ya no hay institución que nos pueda
Es decir, estamos bien. Curiosamente, uno de los temas que vamos a tratar hoy es la moral o la ética, en la empresarial en los negocios. Que viene al ratito, que va a estar con nosotros aquí. Que va a estar con nosotros, cómo en esta actividad pues hay personas que distorsionan y de alguna manera afectan la imagen de un sector con actitudes de este tipo. Sí, porque por ejemplo ese que tú dices, bueno, yo te lo doy un poquito más cara, pero es litro de litro. Entonces, no, pues sí. O le echo petróleo, dice. Le echo agua. No, y entonces ahí pues ya, a mí lo que me extraña tanto es que tan cerca pues y el precio es diferente, ¿no? No, y a la vuelta de la calle es otro precio. Porque si salimos del estado, vamos a Tlaxcala, por ejemplo, cuando yo estuve por allá, un precio diferente. Sí, imagínense si un tanque pipa, la capacidad de cuántos litros, 20.000 litros. Entonces, si se requiere trasladarlo a 10 kilómetros o a 100 kilómetros, no es gasto mucho, ¿no? Porque por el volumen que lleva, ¿no? ¿sí? Entonces se debe distribuir esos costos por litro, deben de ser equitativos, ¿no? Yo pienso que también abusan en este sentido y por eso creo que el gobierno ha insistido en meter la mano, en regular la distribución de gasolina y el uso de esos energéticos. Por ahí va el asunto y esperemos que así sea. Ya empezaron a funcionar, en el DF ya está la primera y se va a extender a todo lo largo y ancho de la República Mexicana este tipo de negocios, que es la distribución de gasolinas. Muy bien, ¿algún otro comentario sobre este tema? Vamos a hablar del tema de la prospectiva de la economía de Tabasco. ¿Qué es esto de prospectiva? No es más que determinarlo de forma anticipada a traerlo en este momento. Obviamente, ¿qué es esto? Comenzamos analizando el tema de la economía de Tabasco, cómo la recibimos, pues obviamente seguimos platicando regresando de este primer corte. Regresamos. Continuamos. Seguimos platicando estos temas que hemos comentado al principio del programa. Hoy vamos a hablar un poco de la economía, una perspectiva de la economía tabasqueña. ¿Cómo vemos la economía a mediano plazo el día de hoy? ¿Cómo la visualizamos nosotros? ¿Cómo se recibió esta economía, este estado, el gobierno actual? Un descontento social, una recesión en la economía y todo lo que vimos a lo largo y ancho del final del sexenio pasado y vimos ese problema que se generó. El gobierno actual recibe una economía así y obviamente empieza a implementar acciones que van paliando y resolviendo la problemática que encontró y que se va resolviendo a través de estos meses. Tiene poquito tiempo estar en el gobierno nuestro señor gobernador Arturo Adán y obviamente empezó el gobierno a ir resolviendo sobre la marcha, sumándose al esfuerzo nacional con eventos, con cuestiones como la refinería, con proyectos como la refinería, el Sembrando Vida, programa importante y por ahí. ¿Qué hace el gobierno actual? Busca impulsar dos sectores importantes en la vida económica y social de Tabasco. La parte urbana, la parte de los pueblos y la parte rural. ¿De qué manera? En la parte urbana, a través de esa refinería que está haciendo en Dos Bocas, la parte del Tren Maya que está por ahí y la parte rural que no tiene liquidez, con ese programa de Sembrando Vida, los pueblos con los micronegocios, con el objeto a la palabra, va buscando cómo ir impulsando la economía de Tabasco. En el caso de la refinería, para empezar a platicar el tema, ¿cómo se toma esta refinería? ¿En qué condiciones, en qué etapa va la refinería de Tabasco? Hildardo. Mira, a mí antes de empezar a hablar unos temas, sí. De ese tema de la refinería, a mí sí me gustaría hacer hincapié en la situación de cómo esta administración recibe la economía para poder enfocarnos en esa visión de prospectiva que podamos analizar. Yo creo que un dato que a mí me llama mucho la atención es que
en el 2017-18 el PIB de la entidad era menor del PIB del 2010. O sea, un decaimiento tremendo de la producción de la riqueza en la entidad, que se reflejó en varias actividades, en varios sectores, pero fundamentalmente en el desempleo. O sea, fuimos la entidad más afectada en ese sentido, rebasando tasas del 7, casi del 8, cuando a nivel nacional el promedio era 3.5, nosotros dobleteábamos totalmente esta situación. Esos indicadores, fíjate, y constituyéndolo como la entidad federativa más afectada. Haciendo esta perspectiva, ¿cuál la vemos hoy? A mediano plazo, un fuerte despegue la vemos, de una economía, como decía Gilberto hace un rato, con un PIB del menos 6.4%, dice INEGI, con una tasa de desempleo del 6.7%, dice INEGI. El doble. Obviamente, ¿cuál es la idea de salir de este momento que se encuentra en recesión la economía? De impulsar el crecimiento de la economía de Tabasco hacia los dos sectores más importantes que son, como decía hace un rato, la parte urbana, que es importantísima, y la parte rural, que es importante. ¿Cuál es la idea del gobierno del Estado? Estos dos sectores, fundamental de la economía de Tabasco, fundamental en el impulso que se da aquí, que es la vida de este Estado, lo retoma con estos proyectos, te comentaba al principio, comentaba. Uno, la parte urbana con la refinería y con ese Tren Maya. La parte rural con el programa de Sembrando Vida y otro más. Y por otro lado, la parte de financiamiento que no se tiene en estos programas de crédito a la palabra, a los micronegocios, a talleres, a toda esa gente que vive de alguna manera. ¿Por qué razones? Porque es la única forma de poder lograr salir de esta recesión que se encuentra en la economía de Tabasco, y obviamente empieza a crecer a través de los ingresos que perciban cada uno de ellos. Esa es la idea y cómo se recibe esta economía, y cuál es la idea y los proyectos que el gobierno del Estado tiene para impulsar la economía de Tabasco. Y eso es lo que digo a perspectiva, porque todo lo que se está haciendo y que empieza con este gobierno tiene un sentido. A mediano plazo vamos a ver toda esta inversión, todo esto que se realiza aquí en Tabasco, y poder salir de este decrecimiento de la economía de Tabasco para empezar a retomar crecimiento positivo aquí en la entidad. Entonces yo hablaba de estos dos temas porque son los que están a la luz del día, como es el caso de la refinería, que de entrada 135,000 empleos va a generar. Y de ahí no es nada más la refinería lo que ahí se da, sino alrededor de ella otros negocios, quizás las empresas que requieren de la petroquímica, otras empresas como hoteles, al restaurante, otros negocios que van creándose alrededor de este tipo de refinería, que es un macroproyecto. Y eso va a traer inversiones. Y ya en este momento el gobierno del Estado ha tenido encuentros con inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Sí me explico en este tema? Sí, mira, yo creo que les puedo comentar, por ejemplo, la semana pasada escuché a algunos comentaristas de que no se veía la reanimación económica en la entidad. Yo creo que sí se está reanimando. Sí. Un dato clave para que refleja el reinicio de la activación económica en la entidad es el registro de los trabajadores en el Seguro Social. Entonces, ha habido un incremento de casi 2,000 nuevos afiliados que no existían, que del 2015, que eran más de 200,000, se vino a 160,000, o sea, una caída pero tremenda, como parte de esta crisis que detonó por la famosa reforma estructural de la industria petrolera, que todas las empresas se salieron y se dedicaron ya con otro enfoque 100% privado. Bueno, esto empieza a verse la recuperación, empieza a verse por ejemplo, el mercado inmobiliario empieza a ver demanda
de contratación, de infraestructura, de vivienda, de oficina. Ese es otro reflejo que se va presentando. Pero lo que yo veo con esa visión prospectiva en un futuro, mediano plazo, a corto plazo, ¿por qué a mediano? Porque son 3 años. No, es que a corto plazo, en un año. A corto plazo, un año. En un año, sí. Ya estamos viendo esos resultados. Mira, yo creo que Petróleos o Pemex sigue teniendo una participación importante en la entidad. Definitivamente. Es más del 50% del PIB, donde todavía, aún en las condiciones desastrosas en que dejaron a la industria petrolera, la economía de Tabasco, todavía petróleo sigue aportando más del 50%. ¿Qué es lo que vemos con la construcción de la refinería en Dos Bocas? A mediano plazo, ese es un proyecto a mediano plazo que de alguna manera en la construcción va a generar mucho empleo. Se calcula, algunos mencionan 20,000, en general, muchas cosas, pero sí esa refinería va a generar un empleo permanente y hay funciones de 2,000, 3,000 empleos permanentes, constantes. Más lo que se genera alrededor todo de ella. Lo que las otras empresas. Las empresas que dependen de esa actividad. Pero alrededor de Tabasco se está planteando el proyecto del Istmo, ¿no? Del Tren Maya. El proyecto del Istmo, por otro lado, el Tren Maya, que van a ser serían 3 proyectos de infraestructura, que serían los proyectos más importantes de este sexenio, que beneficia no solo a Tabasco, sino a toda la región, a todo sur-sureste, ¿no? Y hay un detalle, por ejemplo, yo no quiero dejar pasar desapercibido el sector rural. El sector rural siempre habría ese proyecto de siembra arbolitos, pero lo veían como una cuestión política, una cuestión social, pero hoy por ese programa de Sembrando Vida, que si tú lo conservas 2 hectáreas y media, te voy a pagar 5,000 pesos mensuales. En el medio rural hay alimentos, hay pollos, gallinas que comer, pero no tienen liquidez y no se sumaban al consumo y al crecimiento de la economía. Al recibir esa cantidad de estas personas del medio rural, impulsa ese sector por varias razones, produciendo, sembrando, consumiendo y contribuye precisamente al impulso del crecimiento de la economía. ¿Decías algo? Bueno, yo no lo veo así como ustedes lo están alcanzando a ver. Como es John Gilbert. Porque, no estoy de acuerdo contigo. O sea, me gusta su optimismo. Pero sí es a mediano plazo, o sea, no lo tenemos acá. Obviamente. Pero hay otras actividades que el gobierno sí está haciendo, como es la reactivación de las terminales de Chiltepec y Sánchez Magallanes, que va a traer inversión local y inversión también extranjera. Y eso lo tiene ya el gobernador, ya listo, para aplicarlo el próximo año. O sea, ya a corto plazo. Que estos meses, y con lo que ustedes están diciendo, pues ahí va. Claro, pero en este año también ya hay inversión, por eso hay medidas a corto plazo. A corto plazo es en el año, se está reflejando, se está viendo. Hay una diversidad de mantenimiento, de infraestructura, de inversión que van como soporte, porque acuérdate que lo otro es a nivel, o sea, son megaproyectos del presidente. Claro. O sea, pero que se suma al esfuerzo de la economía de Tabasco. Claro, sí. Nada más han hecho la refinería, aunque es un proyecto nacional. Sí, está bien, pero todo está bien, pero no es para este año. O sea, por eso estamos hablando de mediano plazo. Pero estas acciones que está haciendo el gobernador ya con vista para el año entrante. Cuando estamos hablando de mediano plazo. Por eso. 3 años, entonces ya casi al 50. Es que no hay equivocación. Hay actividades de inmediato, a corto plazo, ¿sí? Que se están haciendo y que se está viendo, ¿sí? Hay actividades de mediano plazo que va a durar hasta 3 años en ver resultados. Y va a haber actividades que van a rebasar posiblemente hasta el sexenio actual, que se van a ir por alguna razón, pero esa es parte de la dinámica de la naturaleza de las propias inversiones que se hacen. Pero que sí se está reactivando la economía, está visto. Nos queda cortito, esto vamos a retomarlo en otro programa, esta idea de la economía de Tabasco, porque sí está interesante lo que comenta. Es cosas que se están haciendo y se están viendo, y que a ratito van más.
Bueno, pero no ojalá lo podamos ver. Sí, lo vamos a ver, hombre. Llevamos 6 años. No sea fatalista, hermano, por Dios bendito. Vamos a esperar. Continuamos. Muy buenas tardes. Estamos ya platicando este tema importante de la economía y obviamente nos quedamos cortitos analizando el tema de esta perspectiva de la economía de Tabasco y seguramente en un programa más cercano vamos a seguir analizando estos temas bastante interesantes. Pero tenemos un gran amigo con nosotros aquí, el maestro Jorge Colorado Lanestosa, querido amigo de nosotros, compañero profesor, y bueno, nos lo hemos invitado, él aceptó de mejor manera estar con nosotros aquí y trae un tema que está amarrado con lo primero que analizamos hace un rato, acerca de la ética empresarial. Y bueno, por ahí vamos a ir platicando sobre este tema el maestro Jorge. Nada más déjenme presentarle un ratito sobre me mandó el maestro su currículum y realmente el maestro me mandó un ensayo, nada más que lo resumí. Una cuartilla. Maestro Jorge Colorado Lanestosa es licenciado en Contaduría Pública, es maestro en Filosofía, doctor en Pensamiento Complejo, ha hecho diplomado en Educación Superior, en técnicas psicoterapéuticas, en terapia breve de hipnosis, hace muchísimos cargos en el sector público que va desde jefe de la Dirección de Servicio Administrativo hasta asuntos religiosos. Ha trabajado en el sector privado muchísimo trabajo, maestro, en su larga vida, conferencista, instructor de temas empresariales, articulista, escritor capítulos de libro. Bueno, muchas cosas ha hecho el maestro acá a lo largo de su vida profesional y hoy es profesor e investigador de la NACEA de la UJAT. Con nosotros, maestro, este es su programa, bienvenido. Aquí aprendamos economía y nuestro otro tema que estuvo pegadito con el primer punto que tocamos, con los empresarios, la ética empresarial. Maestro, ese es su programa, adelante. Sí, muchas gracias, bueno, primero por la invitación, de todo lo que dijiste ahí de ese breve currículo, son muchos años. Lo que más me llena de satisfacción realmente es lo de estar en la UJAT. Prueba de ello es que tengo 32 años en la UJAT, más todo lo que estuve como estudiante, así que tengo toda una larga vida. Totalmente 100% UJAT. ¿Sí? Maestro, hablamos de la ética empresarial, un tema que se me hizo interesante porque hace un ratito que estamos hablando sobre las Pemex que empieza a poner una serie de gasolineras para regular el precio y hablamos de los nuevos empresarios que manejan la gasolina y hablamos del problema ético que nos tienen. Que dan el litro de cuánto? De 900 litros, mililitros. Bien, maestro, pues un comentario ahí sobre lo que vayan preguntando o observando, ¿no? Pero bueno, de entrada sabemos que el tema de la ética es un tema fundamentalmente filosófico, ¿no? Claro. No así el tema de la moral que tiene que ver con las costumbres, las actividades humanas, ¿no? Pero bueno, vamos a remontar un poquito rápidamente a los griegos, que son los que inventan el concepto, la idea de ética, el ethos, ¿verdad? Ethicus en latín, en ethos en griego, que significa así en pocas palabras el carácter. ¿Sí? El carácter, la forma, el modo de ser de ese pueblo, y eso lo cuidaban muchos de ellos justamente a través de la educación. Obligaban casi a todo el mundo a ir al teatro, porque en el teatro, a través de las tragedias griegas, las representaciones de los grandes dramaturgos, se aprendía la moral, más en la casa, ¿verdad? No existían las escuelas, no existían las universidades como ahora. Entonces, desde allá viene todo esto. Y bueno, se hizo una disciplina filosófica, una rama filosófica muy importante. Sócrates trató ese tema profundamente en sus diálogos que recoge Platón. Aristóteles, sabemos que escribe su Ética a Nicómaco, que es como una especie de testamento ético, filosófico a su hijo Nicómaco, se conoce como Ética Nicomaquea, y ahí se sientan las bases en la cultura occidental de la ética. Paralelamente sabemos que después, 500 años después, surge el cristianismo, que trae toda una propuesta moral y una realización de tipo moral, ¿verdad? Que se instituye y se reproduce a través básicamente de las distintas vertientes del cristianismo, de las religiones propiamente dicho, ¿no? Entonces hay muchas fuentes por las cuales la gente, el individuo, las sociedades, las colectividades, sobre todo en Occidente, aprende los preceptos morales, ¿verdad? Las prácticas morales, ¿no?
De alguna manera, pues el concepto de empresa ni siquiera existía. Ustedes saben que eso es relativamente reciente, pertenece propiamente a la modernidad, con la revolución industrial. ¿Qué les puedo decir a ustedes que son economistas? Saben eso al detalle, cómo se fue dando todo ese proceso del taller artesanal migra a la empresa, a la fábrica de hoy. Exactamente, ¿no? Entonces no había esa necesidad de esa ética, porque pues, el hijo estaba en el taller, el artesano ahí, formándose como aprendiz, claro, ahí estaba la ética implícita, ¿no? Pero bueno, al migrar esto a las grandes fábricas y toda esta situación, pues empiezan a aparecer los problemas. Entonces ustedes saben que en el siglo XIX pues también tiene que ver con la cuestión de la revolución industrial, el nacimiento del sindicalismo, el marxismo con sus propuestas de justicia social, y todo esto va a empezar a ejercer ya algún tipo de, digamos, de ideas, preceptos, y también de presión social sobre lo que las nacientes empresas. Empezando el siglo XX, con el Taylorismo, el Fordismo, el Ford con su producción en serie, que ya empieza también a aportarle más dinero a los trabajadores para que compren sus autos. Ahí nace una especie de responsabilidad, ¿sí? También con otra intención, ¿verdad?, de beneficio, pero bueno, también de que hay que favorecer al trabajador. En la historia de la administración, que muchos años también que impartí administración, ahí va uno aprendiendo cómo va evolucionando la parte directiva de las empresas y cómo se va dando lo que le llama MacGregor y otros teóricos de la administración, el lado humano de la empresa. La preocupación, los sociólogos, los antropólogos, psicólogos empiezan a aportar sobre la cuestión de cómo es la relación con el trabajador. Están haciendo, digamos, de alguna manera el concepto de responsabilidad. Pero hasta ahí la empresa no tiene más responsabilidad que con su trabajador y con, digamos que con el accionista, porque el objetivo de una empresa, se decía todavía, era generar utilidades. Así nos lo enseñaron aquí en la escuela al principio, ¿verdad? Nos lo decían los contadores, los administradores. La obligación de la empresa es generar utilidades, ¿verdad? Eso es tu responsabilidad con los accionistas. Los contadores, los administradores decían, no, tienes que tener responsabilidad también con el trabajador, ¿verdad? Para que te rinda, para que se produzca. Y no se hablaba de una responsabilidad social todavía. Fíjese. Entonces, que sí. Hay un detalle, llegando al tema de la ética empresarial, yo encontré una descripción, un concepto, pero de lo que hay ahí yo extraigo como 4 o 5 palabras. Dice, se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral en el mundo de los negocios. Está perfecto. Ahí este es el punto. Sí, así es. Comentemos esta parte. Sí, porque de hecho la ética, a diferencia con lo que es la moral, que se confunde y que va muy relacionado, la moral son las prácticas, son las costumbres y las normas morales. Claro. La ética es la reflexión filosófica en torno a la moral. En la vida cotidiana se habla de ética y de moral como si fueran lo mismo, ¿no? Entonces, la ética va a estudiar, en este caso la ética empresarial, digamos que es la reflexión filosófica, ¿sí?, hasta científica se puede decir hoy, sobre la conducta moral de las organizaciones, de las empresas, ¿verdad? De los negocios. Claro, ¿es inmoral o es amoral? ¿Es inmoral que nos den 900 mililitros de gasolina o es amoral que no tenga moral? Fíjate que es un tema que se discute, y es un tema ahí epistemológico, pero lo voy a plantear de esta manera. Algún tiempo me gustó a mí la idea de que existiera lo amoral. Hay gente que decía, yo no soy ni moral ni inmoral, yo soy amoral, es decir, estoy al margen de la moral. Eso en la ética y como reflexión filosófica no tiene sentido. Claro. Aquí o eres moral porque te apegas a unos preceptos morales, a algún código moral, o eres inmoral, religioso o civil, ¿verdad? O si no los cumple, eres inmoral. No existe la amoralidad, porque amoral implicaría sin moral. Y eso conduce a un empresario que haga lo que quiera, ¿no? Exacto. Ya ni biológicamente eso está sustentado. Claro. Ya la neurología también ha demostrado que existen estructuras en la mente, en el cerebro, ¿verdad?, que posibilitan la existencia de la moral. Esto es la estructura moral del ser humano, está fundamentada de entrada en que es un ser consciente, ¿sí?, que por la conciencia es un ser libre, que es autónomo en sus actos, y con la libertad nace la responsabilidad frente a los demás. Entonces, y el ser humano, a diferencia del resto de los animales, ¿verdad?, porque somos animales racionales, decía Aristóteles, somos animales que tenemos que justificar nuestros actos. O
sea, de entrada, y eso está en cualquier tratado de ética, el más sencillo y el más complejo, te va a decir que el ser humano tiene que justificar sus actos. Entonces, ni un astronauta, ni un empresario, un científico, acabo de una plática en el Tecnológico el viernes, un hueso duro de roer con mis amigos del Club de Ciencia que me invitaron, amigos de toda la vida, hablar sobre la ética de la ciencia y del científico. Lo titulé Ciencia con Conciencia, porque la idea también de que el científico pueda hacer lo que le venga en gana, porque está haciendo ciencia, por el bien de la humanidad. Pero tampoco, ¿no? Porque si se abre cierta atrocidad de combinar genes con otras cosas. Todas estas cosas que están dando ahorita. Mire, es tan simple como esto. ¿Cómo nace de hecho, la moral? La ética como reflexión filosófica. La moral nace en la relación con los demás. ¿Cómo le explico a mis alumnos? Mira, como están jóvenes, dicen, yo hago lo que quiera, todos pasamos por eso. Bueno, tú puedes hacer lo que quieras, te puedes ir al desierto, te puedes ir a la selva y ahí tú haces lo que quieras. ¿Sí? No afectas a nadie. No afectas a nadie. En el momento que aparece el otro, así como en El Náufrago, ¿se acuerda la película esta de Tom Hanks? Pero antes, ¿cómo se llama este personaje? Se me fue el nombre. Robinson Crusoe, ¿verdad? Ya cuando aparece el viernes, el muchachito, empiezan las responsabilidades, empiezan las exigencias. Ya no puedes hacer lo que te venga en gana porque ya hay otro individuo igual a ti, otro ser humano, que tiene también sus propios deseos, sus propias exigencias. Ahí nace la moral. Y se tienen que establecer códigos para una convivencia relativamente pacífica, ¿no? Entonces, el empresariado, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos empresarios que los estimo y trabajo con ellos, como lo acabas de ver, pero a veces algunos tienen la idea que yo creo que se está borrando, de que, bueno, yo soy empresario, es mi empresa, es mi dinero, yo puedo hacer con mi dinero lo que me venga en gana. Como el que dice, en mi casa yo hago lo que quiero, y esto usted sabe que no es cierto, ¿no? Uno dice la última palabra. Exactamente. Sí, mi amor. Sí, me están viendo aquí por la televisión. Entonces, no puedes hacer lo que quieras, no puedes matar a una persona, por ejemplo, así nada más. O sea, eso de que son malandronadas. Sabemos que realmente no es así la cosa. ¿No? En todo hay responsabilidad. Entonces aquí nace un concepto muy importante, que es el concepto de responsabilidad, que es la obligación moral del individuo de responder por sus actos. Como empresario. Como cualquier persona, obviamente, como empresario. Exacto, en este tema es el empresario, como empresario. El empresario. Y me gusta mucho un principio de responsabilidad que desarrolló un filósofo que se llama Hans Jonas, al que le interesa más el tema, agotó el tema de la responsabilidad. Es un librote que se llama La responsabilidad. Hans Jonas dice, imitando un poco en el lenguaje a Kant, el imperativo categórico de Kant, dice Hans Jonas, dice que la responsabilidad, en base a la responsabilidad, dice, obra de tal manera, así como Kant, obra de tal manera que tus acciones, ¿sí?, los efectos de tus acciones promuevan, ¿sí?, y digamos, posibiliten la permanencia de la vida en la tierra. Ya con eso te muy moral. Muy moral. O sea, tú haz lo que quieras, ¿verdad? Pero siempre y cuando tus actos posibiliten la permanencia de la vida en la tierra. Y aquí entra otro concepto que viene a complejizar un tema tan complejo, que es lo que es la ética planetaria. Al hablar de este tema, de lo moral en la Tierra, lo platicamos regresando al precio. Sí, claro que sí. Regresamos. Continuamos. Bueno, estamos platicando con el maestro Jorge Colorado Arestosa, un querido amigo de nosotros, y un tema que la verdad, nos quedamos escuchándolo por la profundidad donde toca las cosas, y realmente hablar de estos temas de ética en donde todos estamos involucrados, y el tema en particular del empresario. Un empresario que no es ético, nos pone de esos conservadores que nos provoca problemas en la salud. Nos da 900 mililitros de aceite comestible. Pone unas fresas de encima, las bonitas, de abajo todas las podridas. Y empezamos a revisar, y yo sí quiero tocar este punto porque realmente nuestros empresarios y hasta extranjeros que están aquí han caído en el juego de no ser éticos. En otra parte del mundo, un poco la ética empresarial ha funcionado, pero aquí nos hemos encontrado con este tipo de personas que se dicen empresarios y decían, vete hace un ratito, mientras no afecte a los demás, haz lo que quieras. Si no, vete a la selva o vete al desierto y grita y no pasó nada. Y obviamente hay que hacer las cosas de esa manera. Maestro Gilardo, decía algo. Sí. Ya escuchando todo el enfoque teórico
de la ética, de la moralidad y todo esto, y sobre todo con los comentarios que se hicieron previamente sobre la moral empresarial. Claro. Si la ética es una parte de la filosofía que estudia los actos de los seres humanos, o sea, la costumbre, sus hábitos, ¿cómo aparece o cómo puede surgir un patrón moral donde se pueda identificar qué cosa es malo y qué cosa es bueno? Entonces regresamos al fondo al fondo de la ética, porque eso es el problema del bien y del mal. Se define siempre la ética de manera así clásica, ¿no? Como que tiene que ver justamente con la cuestión del bien y del mal, determinar qué es lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es un tema bastante difícil, ¿verdad? Qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, por ejemplo, ahorita lo que decía del principio de responsabilidad de Han Jonas, ahí ya está, ¿verdad? ¿Qué sería bueno? Que tú hagas algo que contribuya a que permanezca la vida en el planeta. ¿Sí? Que lo beneficia a todos. Cualquier cosa que tú hagas que contribuya a la destrucción, a la desorganización, hablando así físicamente, de la materia, en este caso de un ser vivo, porque está incluido todos los seres vivos, claro, ¿verdad? Los animales, y particularmente el medio ambiente, y pones en peligro a la especie, automáticamente es algo malo. Ahora, ¿qué es lo que lo posibilita esto? La conciencia humana. Un animal no hace ni bien ni mal porque no está consciente de sus actos, ¿verdad? Como un niño, por ejemplo, decía, es que es malo el niño, será travieso, ¿verdad? Pero malo no puede ser porque no está consciente de lo que hace. Entonces, al emerger, evolutivamente, al emerger la conciencia, al aparecer la conciencia humana, el darse cuenta del entorno y de ti mismo, inclusive de tu propio cuerpo, en ese momento se abre la posibilidad del bien, pero también la posibilidad del mal. Hay un libro de un filósofo alemán excelente que se llama... ¿cómo se llama? El mal, fíjense, nada más en el título, el mal o el drama de la libertad. ¿Sí? ¿Sí? El mal surge por ese drama de que somos libres, que somos seres libres. Al ser libres tenemos la posibilidad, la necesidad y la obligación constante de elegir entre los actos del bien y el mal. Hasta en la Biblia está, ¿verdad? Lo puso a elegir entre el bien y el mal. El problema es que alguna gente o mucha gente no sabe identificar bien qué es el bien y qué es el mal, se confunde. En el empresario, a veces hay empresarios de muy buena fe, yo conozco empresarios de muy buena fe, que hacen cosas indebidas simplemente porque no lo saben, ¿verdad? No tienen la preparación, no tienen la formación, y en eso hay que trabajar. O lo que le preocupa es vender y por eso venden los productos así. Así. ¿No? Sí. Lo que le interesa es vender, ¿no? No sabe si le va a hacer bien o le va a hacer mal, porque él es el objetivo de si es de buena fe. Sí, no sabe pero si es de mala fe, puede saber inclusive de que va a causar un daño. Hay limitantes. Claro. Yo la pregunta, ¿por qué hice esa pregunta? Porque es común encontrar, por ejemplo, códigos de ética de los empresarios, ¿no? O de una empresa donde te ponen una lista de compromisos, valores y de valores, lista de valores. Y que pues normalmente pues es algo, ¿cómo se llama? Anunciativo, subjetivo, nada más, porque la realidad no se cumple. Claro. Y no se cumple por muchos elementos que surgen. Porque no ya decía, no tiene la formación ética. O no hay la formación ética, o la relación que se genera es una actitud defensiva ya para sobrevivir, a tomar actitudes de este tipo, ¿no? Claro, hay un problema obviamente moral desde la formación, desde la casa, que todos lo sabemos que en la familia es donde se mama propiamente la moral. Si no vas a la escuela también a un nivel donde tengas ya estos preceptos de una manera teórica y práctica, como es el caso de la universidad, que tenemos asignatura como el que yo imparto, filosofía y ética, pues menos, ¿verdad? Claro. Y luego estás en el campo de batalla, en la guerra comercial, obviamente, y tienes el fin, que es obtener una utilidad, y no tienes una formación, y además muchos de ellos atrasados de noticias. Eso también, en este momento en otro puedo comentar mucho la historia de esto, por ejemplo, de lo que es el concepto de responsabilidad social de las empresas. Muy bien. Que eso ya está desde los años 60, por lo menos, 70. La OCDE, si tú quieres pertenecer como país a la OCDE, las empresas transnacionales, multinacionales,
de México tienen, ahí están las directrices, son 11 directrices que da la OCDE, entre ellas está la obligación de pagarle bien a tus empleados, la contribución de los impuestos, y tienes que cumplir. ¿Y no se cumple en algunos países? El respecto a los pactos comerciales que hay, y algunos no lo cumplen. No lo cumplen las grandes empresas. Oiga, antes de empezar, ese un saludo control a la tele, la señora Josefina Cortés. Mi esposa. Gracias. Gracias. Sí. Un saludo a su esposa. En el Aquí público. está enterito, ¿eh? Sí, así es. Sí. Oye, maestro, una pregunta. Yo leía por ahí de que Dios nos da a nosotros, porque regreso al puntito que damos hace un rato ahí, nos da inteligencia, voluntad y libertad. En esos tres dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, fincan las personas, en el caso de los empresarios, con voluntad, con cierta inteligencia, y deciden qué cosa hacer. Claro. En esa cuestión de la libertad, ¿no? Claro, son libres. Entonces, bueno, para empezar, algunos casos extremos como los que ponían de la gasolina, la cuestión de Huachicol ya es una cuestión que rebasa el aspecto moral, que inclusive es la cuestión legal, o sea, ahí se cometen delitos, ¿no? Pero la ética debe estar en el fondo en el trasfondo de los preceptos legales, ¿verdad? Ustedes saben que las leyes, una de las fuentes del derecho, pues es la moral. Y abusan con esa libertad que tienen. Y está antes y está también después. Claro. Por ejemplo, Adela Cortina, una gran filósofa que ha escrito muchísimo, pueden buscar los videos de YouTube, nada más le ponen ética empresarial, Adela Cortina, y se van a extasiar ahí viendo los videos de Adela Cortina. Y tiene sus libros Ética de las empresas y otros libros. Se ha empeñado mucho en trabajar este tema. Entonces ella misma te dice que, bueno, ¿cuál es la solución? Si nos vamos al campo de las soluciones, es la educación. No hay otra más que educar desde niño, digamos en este caso al empresario. Y el empresario formarlo, por ejemplo, en las cámaras se pueden dar pláticas y todo sobre estos temas, que conozcan esas obligaciones que están establecidas en la OCDE, en las ISO 26000. Pero hay un detalle, usted formamos bien en la universidad, porque todos los que damos clase ahí somos gente de ahí, profesores. Pero cuando ya estás libre, cuando ya no está en la universidad y ya se recurre a ese don de la libertad, abusas de ella. Se puede abusar de ella y sufre las consecuencias. Así es. Tienes simplemente que atener a las consecuencias. Eres libre, pero tienes que atenerte a las consecuencias de sus actos. Y ahí sí ya no importa, ya legalmente, jurídicamente, no importa si conoces la ley o no. Ahí ya es más dura la ley. Abusas. O me hago. Se nos está yendo el tiempo. A mí me gustaría hacer otra preguntita. Definitivamente vivimos en una sociedad un poco conflictiva, compleja, donde una diversidad de valores se han perdido. ¿Cómo moralmente o éticamente, para verlo más amplio, poder combatir algún ambiente de intolerancia que cada día se hace cotidiano, como la discriminación por raza, por color, por religión, por edad, por todo eso que diario los medios de comunicación lo que hacen es bombardear toda esta intolerancia que en nuestra sociedad se refleja. Bueno, están los caminos de la ley, para empezar, ¿no? Existe en México el Instituto Nacional para combatir la discriminación, que tiene, por cierto, estudios interesantísimos, yo los tengo por ahí, sobre la discriminación por razón de sexo, de raza, por razones económicas, de niveles de ingresos, por razones religiosas. Existen estudios bien detallados y por regiones del país. Entonces, de entrada ya existen ese tipo de estudios. Está la ley para combatir precisamente todo tipo de discriminación. Está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay que fomentar una cultura cívica de denuncia de parte del ciudadano, ¿verdad? De las víctimas, del que se siente agredido. A todo eso hay que recurrir. Y obviamente está todo el campo educativo. Fíjate, por ejemplo, hablando de filosofía, Kant ya decía que la educación, habían dos cosas importantes para el hombre, para el ser humano: las formas de gobierno y la educación. Y decía que la más importante es la educación. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? Sí, porque la educación es donde se forma al ciudadano, inclusive al futuro gobernante. Entonces hay que insistir sobre la parte educativa, en todos los niveles. Y sí se enseña, ahora sí que en un comercial, mi esposa hizo, la maestra Josefina, la doctora Josefina hizo su trabajo es sobre ética de la responsabilidad fiscal, lo enfocó a lo fiscal, y estudió también toda esta cuestión, y en sus investigaciones ella hizo un trabajo investigando, por ejemplo, todos los libros de primaria, de secundaria, de la universidad, cómo se viene enseñando la ética, y sí se viene enseñando
nada más que con muchas deficiencias. Se enseña. Los libros están bien, pero, Eso. la cosa es que también tiene que que ver imparte. la formación del profesor. Acuérdense la vieja pregunta de Marx que decía, ¿y quién educa a los educadores? ¿Quién califica las calificadoras? ¿Quién califica las calificadoras? Entonces es un tema muy complejo. Son círculos viciosos que hay que romper. ¿Cómo va con el empresario que no quiere pagar impuestos y el contador le ayuda? Claro, ahí entra la cuestión moral. Bueno, ahí te le tiene que arreglar con el SAT. Y profesional. Y ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestro presidente de la Cuarta Transformación, precisamente con la cartilla moral de Alfonso Reyes, que es todo un tema y que se está apoyando en los religiosos para difundirlo. Es un acto, no quiero decir desesperado, pero sí de mucho interés por cambiar la moral ciudadana, porque el problema de los problemas morales no están nada más en el empresario, está en todos los campos. Está interesantísimo. Está en todos los campos. Ya estamos en la recta final del programa. Oye, te agradecemos que haya estado con nosotros. Realmente está muy bueno esto. Y amerita otra plática. Otra plática. Lo puse ahí en el guión. Oye, vamos cerrando el tema. ¿Algún comentario final sobre este plática? No, nada más invitar a todos, Javier, aprovechando que existen las redes sociales ahorita, ¿verdad? Y esto no es patrimonio nada más de los profesores, este tema es de interés general, que es el que le interese, un empresario, un ama de casa, te meta a YouTube o a San Google, pero directamente a YouTube, ¿eh? Te mete, sí, porque tiene todas las respuestas. Pues termina el programa. Y ahí busca Ética Empresarial Adela Cortina. Y te vas a estar viendo unos buenos programas, unas explicaciones muy interesantes sobre este tema de la ética. Parte de aquí Aprendemos Economía, ¿no?